Cuando lejos yo me voy. Realizan en este su programa de A Solas con Jesús Radio. Estamos dando gracias a nuestro Dios por darnos la oportunidad de poder iniciar en este primer día de la semana con acto devocional a nuestro Dios, con una emisión más de su programa A Solas con Jesús. Gracias a nuestro Dios porque el programa sigue en pie, sigue adelante, y le damos la más cordial bienvenida a nuestro programa, y que en esta mañana tendremos la oportunidad de edificarnos con la palabra de nuestro Dios. ¿Cuál es el propósito, hermano y amigo, de poder sintonizar el programa? Bueno, es que el propósito es que nosotros conozcamos y que nuestro espíritu se prepare para el encuentro con nuestro Dios. Ese es el plan, ese es el propósito. Pero gracias a nuestro Dios que podemos contar con grandes siervos del Señor, listos para predicarnos la palabra de nuestro Dios, y esperamos en Dios esté usted atento a su programa de radio. Bienvenidos sean todos los que nos siguen la transmisión desde el 1140 de AM en Radio Esperanza, y todos los que nos siguen a través de Facebook, sean todos bienvenidos. Y los que siguen a través del Facebook, pues les invitamos a que compartan para que más almas puedan ser alcanzados por la palabra de nuestro Dios, y va a depender de cada uno de nosotros. Si a usted le interesa las almas y no haya cómo llegarles a ellos, bueno, tiene esta grande bendición de poderles compartir a través del Facebook, y compartirlo para que sus amigos, para que sus familiares, para que incluso aquellos que es difícil tratarlos, bueno, tengan la oportunidad de conocer el programa y puedan conocer la voluntad de nuestro Dios. En esta mañana tendremos el grande privilegio de poder escuchar la meditación por labios de nuestro hermano Miguel Guerrero Salinas. Nuestro hermano es uno de los estudiantes que está próximo a graduar de Monterrey Escuela de Predicación, y bueno, vamos a aprovecharlo para que nos predique la palabra de nuestro Dios. Él es originario, o viene más bien de León, Guanajuato, y bueno, él está ya a punto de terminar su preparación y empezar su ministerio en aquellos lugares de Guanajuato, Dios mediante, ¿verdad? Pero antes vamos a aprovecharlo, vamos a escuchar el mensaje de nuestro Dios a través de labios de nuestro hermano, y sean todos bienvenidos a cada uno de ustedes, hermanos y amigos. Nuestro hermano Manuel Castillo también está entre nosotros, un servidor Timoteo Francisco, y nuestro hermano Oscar Reina, que estará en los teléfonos, bueno, en el teléfono de la oficina. Si tiene alguna petición o alguna necesidad de oración, bueno, pueda marcarnos al teléfono 81 83 57 0151, y nuestro hermano ahí va a estar atento a sus llamadas, que nos gustaría también saber desde dónde nos escucha. Eso nos daría mucho gusto y sería de grande beneficio para el programa, porque el propósito, como les decíamos, es que muchas almas sean alcanzados por la palabra de nuestro Dios, y sabemos que así lo es, ¿verdad? Gracias a Dios hay muchas almas que nos escuchan en diferentes partes del mundo, incluso de la República, y en otros países como el Perú, con nuestro hermano Jim de acá, que predica en aquel lugar y que está atento también a los programas. Un saludo para todos ellos. Y bueno, nuestro hermano estará ahí atento a sus llamadas. Si tiene alguna petición, bueno, con toda confianza, nosotros lo planteamos frente a la iglesia, y todos juntos estaremos orando por la necesidad. Recuerde que hay mucha necesidad en el pueblo de Dios, y bueno, pues es necesario que las hagamos llegar a través de la oración ferviente a nuestro Dios. Dios les bendiga a todos. Recuerden el teléfono 81 83 57 0151 para que usted nos marque y nos diga su petición o nos diga de dónde nos llama. Vamos a ir a una oración para antes de empezar
y pasarle el micrófono a nuestro hermano Miguel Guerrero y así podamos nosotros iniciar escuchando la palabra de nuestro Dios. Vamos a orar. Padre bendito celestial que moras en los cielos, en la tierra y en todo lugar, santificado y glorificado sea tu santo, bendito y poderoso nombre. Honra y gloria a tu santo nombre, Padre eterno, en este día y todos los días, nuestro Dios. Rogamos que estés con nosotros y agradecidos por darnos el grande privilegio, Padre bendito, de poder transmitir en una emisión más de este programa A Solas con Jesús Radio, y esperando, Padre eterno, que contar con el sello de tu aprobación para que todo lo que se diga, Padre, sea conforme a tu voluntad, que utilices a tu siervo de acuerdo a tu voluntad y pueda transmitir el mensaje que ya ha preparado para cada uno de nosotros. Te rogamos, Padre, que bendigas a todas las almas que estarán conectándose a este programa y rogando, Padre, que si hay alguna dificultad en su salud o en su espíritu, nuestro Dios, seas tú que conforte su corazón y que conforte su espíritu, Padre eterno, para seguir adelante. Padre bendito, rogamos y suplicamos por nuestra hermana Susi en estos momentos, Padre, que se encuentra un poco mal. Rogamos, Padre eterno, que tú bendigas los medicamentos que ella ha consumido y que sea aprovechado, Padre, para su necesidad en este malestar. Rogamos, Padre eterno, que seas con ellos y con nuestro hermano Manuel Castillo de igual manera para poder estar listo y preparado también, y que estas dificultades, Padre, no le estorben para cumplir con el propósito la cual ha sido invitado nuestro Dios. Y rogamos, Padre eterno, que bendigas también la campaña en García, en el cual nuestro hermano ha sido el privilegiado, Padre, de poder compartir el mensaje con nuestros hermanos en aquel lugar. Gracias infinitas te damos, pedimos tu bendición, Padre, por todo, y todo esto, Padre, te lo pedimos y agradecemos en el glorioso nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Jesús, Señor y Salvador, mi todo eres tú. Jesús, Señor y Salvador, mi vida doy a ti. Perdona mis pecados, tú eres mi gran Salvador. Y enséñame a... Bueno, muy bien. Gracias a nuestro Padre Celestial, hermanos y amigos que están sintonizándonos en esta hermosa mañana. Gracias a nuestros hermanos que nos permiten poder participar, colaborar con un granito de arena para poder edificar al pueblo de Dios, y todas aquellas personas que dedican este tiempo, apartan este tiempo para poder escuchar el mensaje de la palabra de nuestro Dios por estos medios. Y pues vamos a entrar rápidamente a lo que será el tema que quiero compartir con ustedes en esta hermosa mañana. Y para ello quiero pedirles, por favor, me acompañen a leer una lectura que se encuentra en el libro de los Salmos, allá en el capítulo 119, versículo 160. Quizás es un verso que usted ya lo ha leído, lo ha a lo mejor hasta memorizado, y es un pasaje cortito. Dice ahí la palabra de nuestro Dios: la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Quiero comenzar con una pregunta, o dos preguntas. ¿A usted le gusta la lectura? Si la respuesta es sí, entonces le haré otra pregunta. ¿Qué clase de libros le gusta leer? Pues en esta ocasión quiero recomendarle un libro. Y para esto, pues déjeme decirle algo acerca de este libro que yo le quiero recomendar. Este libro es el libro más vendido en toda la historia. También, tristemente, es el menos leído. Es uno de los más criticados. Y también ha sido uno de los libros más perseguidos. Sin duda es uno de los más antiguos, pero sigue siendo actual. Ha sido el más traducido. El último dato habla de 2.233 idiomas a los cuales ha sido traducido este libro. Y también tiene características que lo hacen único. No hay otro que se le compare. Es más que un libro, es un conjunto de libros, es una biblioteca.
Y la suma de todos estos libros es la verdad absoluta y suprema de Dios. Sí, hermano, sí, amigo, estamos hablando del libro llamado la Biblia. Y es muy probable que usted tenga un ejemplar de la Biblia a su alcance, o incluso que lo tenga a la mano, así como lo tengo yo. Es por esto que en esta oportunidad quiero hablar el tema de la Biblia. Y para desarrollar este tema quiero hacerle la pregunta que Dios le hizo a Moisés cuando lo estaba comisionando a ir hasta Faraón. Y la pregunta que Dios le hizo a Moisés fue esta: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Bueno, permítame parafrasear esta pregunta, hablando de la Biblia. ¿Qué tienes en tu mano? En primer lugar, tienes el conjunto de escritos sagrados. El texto con el que acabábamos de iniciar dice ahí: la suma de tu palabra es verdad. Sí, hermano, sí, amigo, mire, la palabra Biblia originalmente significa libros. Y esta palabra no la vamos a encontrar dentro del Sagrado Libro, pues es un término que se utiliza para referirnos al Sagrado Libro. Pero en el contenido interior, o sea, ya dentro de la Biblia, sí aparece con varios nombres. Usted lo va a encontrar como las Sagradas Escrituras, como las Santas Escrituras, las Escrituras, la Palabra de Dios, la verdad, el libro de la ley, o también como la ley perfecta. Y hay un sinnúmero de títulos con los cuales usted va a encontrar lo que es en sí la Biblia. Pero también debe de saber que este conjunto de escritos sagrados incluye una variedad de formas de escritura. Habla de leyes civiles, leyes religiosas, leyes sanitarias. Nos habla de historia, hay poesía religiosa, hay profecías, hay cartas personales. Pero mire, este conjunto y todas estas formas de escritura tienen algo característico. Tienen la distinción del sello divino. Mire lo que dice la segunda carta de Pedro, ahí en el capítulo 1. Si usted me acompaña, por favor, a lo que dice ahí la palabra de nuestro Dios en el versículo 19. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo del 19 en adelante. Dice ahí: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ese es el sello, hermanos, ese es el sello, amigos, que tiene la palabra de Dios, los escritos sagrados, las sagradas escrituras, todo lo que hay ahí, ese conjunto, esa suma de toda la palabra de Dios, tiene esta característica, este sello, ¿sí? El sello divino, porque el Espíritu Santo fue el que se encargó de inspirar a los santos hombres para que ellos hablaran solamente lo que Dios quería que se escribiera y que se diera a conocer. Pero también, hermanos y amigos, este conjunto de escritos sagrados, ¿sí?, tiene un contenido, y ese contenido es veraz y de gran utilidad para el hombre. ¿Por qué decimos que es de gran utilidad? Bueno, mire, porque nos hace sabios. Todo lo que ahí contiene las Sagradas Escrituras nos hace sabios. ¿Qué clase de sabiduría?, se preguntaría usted. Bueno, no se trata de la sabiduría humana. Pablo, cuando escribe a la iglesia en Corinto, ahí en el capítulo 2, versículo 6, dice: pero no se trata de una sabiduría propia de este mundo, ni de quienes lo gobiernan, los cuales ya están perdiendo su poder. Esto es lo que dice la primera carta a los Corintios, ahí en el capítulo 2, versículo 6. No es la sabiduría humana de la que usted o de lo que va a encontrar aquí. No, no es esa clase de sabiduría. La sabiduría de la que se habla aquí es la sabiduría que nos dará la salvación. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 15.
Pablo, escribiendo al joven Timoteo, le decía, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. Esa es la salvación o esa es la sabiduría que usted va a encontrar cuando usted se adentra a leer estos sagrados escritos. Pero también nos hace, es de gran utilidad porque es la revelación de la voluntad de Dios para el hombre. Es decir, es la forma de vida que debemos de llevar todos aquellos que hemos obedecido el Evangelio. Eso es lo que va a encontrar usted ahí. ¿Sí? Esa es la utilidad que usted va a encontrar al estar adentrándose en la lectura de la palabra de Dios o en la lectura de la Biblia. Algo más que podemos encontrar y que es de gran utilidad para nosotros es que nos da consuelo. La palabra de Dios nos da consuelo. Romanos en el capítulo 15, versículo 4, nos dice ahí, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Note ahí lo que dice la palabra de Dios. Dice que por la consolación de las Escrituras, la palabra de Dios nos consuela, hermanos, amigos. ¿De qué manera nos consuela? Bueno, dice ahí, hermanos, dándonos una esperanza, teniendo una esperanza, porque ese es uno de los propósitos y es una de las utilidades que nosotros podemos encontrar en la palabra escrita. Pero también es de gran utilidad porque nos advierte. Sí, ahí hay advertencias también para nosotros. Cuando usted lee, por ejemplo, lo que dice la Escritura ahí en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, versículo 11, dice ahí la palabra de Dios, todo esto le sucedió a nuestros antepasados como un ejemplo para nosotros, y fue puesto en las Escrituras como una advertencia para los que vivimos en estos tiempos últimos. Esta es la versión Dios habla hoy, la que nos da estas palabras, hermanos y amigos. Sí, decimos que la palabra de Dios es de gran utilidad. Estos sagrados escritos, ese contenido que es veraz y de gran utilidad, es por esto también, porque nos advierte. Pone como ejemplo al pueblo de Israel cuando estuvieron vagando en el desierto durante 40 años. Y los está poniendo como ejemplo de las cosas que este pueblo erróneamente ejecutó y llevó a cabo, y que les costó el haber quedado toda esa generación postradas en el desierto. Es decir, muchas de esas personas murieron en el desierto. Dios los había sacado de la tierra de Egipto para llevarlos a la tierra de promisión, a la tierra prometida. Pero fue un pueblo que dudó, fue un pueblo que no creyó, fue un pueblo incrédulo. Y a causa de su incredulidad hicieron muchas cosas pecaminosas, de las cuales, si usted lee ahí la primera carta a los Corintios, desde el versículo 1 en adelante, ahí se va a encontrar con todas esas cosas equivocadas que llegó a hacer y a practicar este pueblo, y por lo cual quedaron ahí postrados en el desierto. Pero dice el apóstol Pablo, todas estas cosas les acontecieron como ejemplo, dice, y están escritas. ¿Con qué propósito están escritas? Dice, para amonestarnos a nosotros, a quienes nos han alcanzado los fines de los siglos. La premisa aquí es que cuando nosotros leemos esto, ¿qué propósito tiene? Bueno, el propósito, hermanos y amigos, de que imitemos lo bueno, pero evitemos lo malo. Entonces, en esta primera parte estamos viendo cómo es que lo que tenemos en nuestras manos, la Biblia, ¿verdad?, es ese conjunto de escritos sagrados que, en primer lugar, ya vimos, incluye una variedad de formas de escritura, pero que todos estos escritos tienen esa distinción de ser de parte de Dios, tienen el sello divino, porque el Espíritu Santo fue el que inspiró a estos hombres para que escribieran, y estamos viendo también cómo el contenido de todos estos escritos es un contenido veraz y es un contenido de gran utilidad para el hombre. Esa es la utilidad, hermanos. Ya vimos ahí que la utilidad es que nos hace sabios, sabios para la salvación, recuerde, para la salvación que es por la fe en Cristo Jesús, que también nos consuela.
nos da consuelo porque, recuerde, en la palabra de Dios encontramos que hay una esperanza. Se nos habla de un destino final para todo el hombre, pero que Dios nos está diciendo por dónde hemos de caminar para poder llegar a esos lugares, a esas moradas eternas. Pero esto, hermanos, solamente a través de las Escrituras. Ese es el consuelo que tenemos nosotros como cristianos, como creyentes. Y también, pues ya vimos que nos advierte para que tengamos cuidado de las cosas que debemos de evitar, y pues también nos estimulará a hacer las cosas que sí son agradables y que nuestro Dios puede aprobar. Pero déjele digo algo más. Hablando de la Biblia, dijimos la pregunta, ¿qué tienes en tu mano? En segundo lugar, tienes el medio que utiliza Dios para comunicarse. Mire, en la carta de los Hebreos, la carta que se escribe a los Hebreos, allá en el capítulo 1, cuando inicia esta carta, inicia con estas palabras. Mire, si usted me puede acompañar, por favor, a leer lo que dice el primer capítulo, ahí los primeros versículos. Fíjese cómo la palabra de Dios nos dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Fíjese lo que aquí nos dice la palabra de nuestro Dios. Dice aquí claramente que Dios había hablado muchas veces, infinidad de veces, de muchas maneras, utilizando muchos medios, muchas formas. Dios siempre ha tratado de comunicar su voluntad al hombre. Nunca lo ha dejado al hombre solo. Desde el principio de la creación, desde el principio cuando estuvo el hombre en la tierra, ese primer hombre que Dios creó, esa primera pareja, Dios siempre se comunicaba con ellos, utilizando diferentes maneras. Obviamente que en los primeros días lo hacía directamente, a viva voz. Adán escuchaba la voz de Dios estando ahí en el huerto del Edén. Más adelante utilizó otras maneras, otros medios por los cuales Dios se comunicaba su voluntad, a través de revelaciones, a través de sueños, a través de sus profetas. De muchas maneras, Dios siempre se ha comunicado con el hombre, y usted lo acaba de leer, desde siempre, ¿verdad? Habló, y desde siempre Él buscaba la manera de que el hombre pudiera conocer cuál era su voluntad. Pero si usted puso atención en la lectura, dice el versículo 2, en estos postreros días, es decir, en esta era que estamos viviendo, la era cristiana, nos ha hablado por el Hijo. Es decir, hermanos, amigos, que ahora Dios sigue comunicando su voluntad, pero ahora lo hace a través de su Hijo. El Señor Jesús advirtió en su tiempo, cuando estuvo en su ministerio, a aquellas personas que fueron no del todo receptivos al mensaje de Él, porque Él siempre traía un mensaje, Él siempre hablaba a aquellas multitudes, a toda clase de personas, pero de todas las personas, algunos creían y otros no. Bueno, para aquellos que se oponían a ese mensaje, Él les advirtió con estas palabras allá en Juan capítulo 5, versículo 39. Dice ahí: ustedes examinan las Escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna. Y luego fíjese las palabras que Él dice: y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, Dios ahora comunica su voluntad por medio de su Hijo. Él mismo lo dijo: las Escrituras son las que dan testimonio de mí, hablan de mí, dan un mensaje. Entonces, ¿qué es lo que nosotros encontramos en la palabra de Dios, en la Biblia? Bueno, estamos viendo que Él utiliza la palabra de Dios para comunicar un mensaje. Este mensaje, hermanos, amigos, es un mensaje vivo. ¿Y por qué decimos que es un mensaje vivo? Bueno, porque el escritor a los Hebreos, allá en el capítulo 4, versículo 12, dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos,
y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios, la Biblia, hermanos, amigos, es un mensaje vivo, porque procede de un Dios vivo. El Señor Jesús también lo dijo a aquellas personas que se acercaban de una manera maliciosa a preguntarle cosas para hacerlo caer en algún error, pero Él siempre, hermanos, con la sabiduría divina les contestaba. Y en alguna ocasión les dijo: Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Fíjese las palabras del Señor. Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Por eso, hermanos, su palabra es una palabra viva. Lo que usted va a encontrar en la Biblia es un mensaje vivo, porque viene de un Dios vivo. Pero también usted se va a dar cuenta que es un mensaje que compunge, es un mensaje que hace sentir. Cuando escucharon el Evangelio por primera vez allá en Jerusalén, en el día de Pentecostés, en el año 33 de nuestra era, el mensaje dado por el apóstol Pedro en aquella ocasión fue un mensaje vivo, porque compungió los corazones de las personas que estaban ahí en ese lugar, una gran multitud. Venían judíos de muchos lugares a la fiesta de Pentecostés, y en esa ocasión, cuando escucharon el mensaje del Evangelio por primera vez, dice que cuando oyeron esto, se compungieron de corazón. Eso es lo que dice ahí el libro de los Hechos en el capítulo 2, versículo 37. Y esto es una muestra de que el mensaje era un mensaje vivo, hermanos, amigos, porque hace sentir, compungió el corazón de aquellos que estaban escuchando al apóstol Pedro. Y por eso es que ellos exclamaron de esta manera y le preguntaron al apóstol Pedro: varones, hermanos, ¿qué haremos? Usted ya, si ha leído, sabe el resto de la historia, ¿verdad? El apóstol Pedro en aquel momento les llamó al arrepentimiento y les dijo que era necesario bautizarse en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y una vez que ellos obedecieran iban a recibir ese perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. Pero aquí lo que estamos diciendo es cómo el mensaje de la palabra de Dios, siendo de parte de un Dios vivo, hace esa función en los corazones de las personas al compungirlos. Pero también es un mensaje vivo porque redarguye. Es algo muy similar. Dice el apóstol Pablo cuando le escribe a Timoteo: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Y luego dice: para redarguir. Redarguye también la palabra. Nos hace, hermanos, que nuestra conciencia no se muera, que nuestra conciencia esté despierta, porque cuando usted siente algo es porque usted vive, ¿sí? Usted está viviendo, y cuando la palabra de Dios le está redarguyendo es para que podamos corregirnos. Por eso dice ahí el apóstol Pablo, es para corregir y para instruirnos en justicia. Entonces, la palabra de Dios que usted tiene en sus manos, el ejemplar de la Biblia que usted tiene en sus manos, es el medio que Dios utiliza para comunicar su voluntad. Y al ser un mensaje vivo, usted va a ser compungido, usted va a ser redarguido. Pero quiero que sepa algo más. Ese mensaje que viene de parte de nuestro Dios es un mensaje claro, es un mensaje directo. Es un mensaje que usted y yo podemos entender con claridad. Por eso dice ahí que toda la escritura es inspirada por Dios. Y fíjese, dice es útil. Es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios tiene esa utilidad, hermano, amigo. Es algo que tiene una función, ha sido dejada para que nosotros seamos favorecidos por medio de leer la palabra de nuestro Dios. Es el mensaje de nuestro Dios, un mensaje vivo que nosotros debemos de atender, hermanos, porque al atenderlo vamos a recibir mucha bendición, mucho beneficio. Por eso decimos que es un mensaje claro, directo, y sobre todo
práctico, hermanos. Práctico, lo podemos llevar a la práctica. No es algo imposible. Pero también es la forma de comunicarse de parte de nuestro Dios. Es vivo porque también, fíjese bien, aparte de ser claro y directo, es un mensaje vigente. ¿A qué nos referimos con esto? Mire, muchos se han empeñado en tratar de destruir y desestimar la palabra de Dios prácticamente desde el principio, hermanos. El enemigo de nuestras almas, Satanás, ha tratado siempre de corromper la palabra de Dios. Ha tratado también de que el hombre no escuche la palabra de Dios. Ha tratado por todos los medios, ya en tiempos más actuales, de interrumpir que la palabra de Dios sea dada a conocer al hombre. Muchos se han empeñado en esta tarea. ¿Y sabe qué ha pasado? Que estos esfuerzos, junto con las personas que han hecho estos esfuerzos, han pasado. Mas la palabra de Dios aún permanece. Al principio dijimos que la Biblia es única en su supervivencia. Pues fíjese bien, ha sobrevivido a la persecución, ha sobrevivido a la crítica y sobre todo ha sobrevivido al tiempo. Mire, si usted me acompaña a la primera carta de Pedro, lea conmigo lo que dice el capítulo 1 de la primera carta de Pedro, ahí de los versículos 24 y 25. Dice, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Fíjese lo que dice aquí la palabra de nuestro Dios. Dice que toda carne. Cuando dice toda carne se está refiriendo a toda, tanto a los hombres como a las bestias, como a todo lo que se mueve en la tierra. Pero aquí se tiene que aplicar y lo estamos aplicando al hombre, el hombre mismo. Dice que llega un momento en que el hombre llega a una, se podría decir, como se nos explicaba anteriormente en las escuelas, hermanos, amigos. No sé si usted recuerda cuando se nos decía, el hombre nace, crece, se reproduce y muere. Así nos explicaban que era el hilo de la vida, hermanos. La historia de la vida, así era nada más. Pero aquí, hermanos, debemos de ver que dice la palabra de nuestro Dios, pues es algo similar, ¿verdad? Toda la carne es como la hierba. La hierba, dice, crece en el campo. Ahí está la hierba. Dice, pero llega la máxima gloria de esa hierba, de esas plantas. ¿Cuál es la máxima gloria? Dice que es la flor. ¿Sí? Dice, toda la gloria del hombre es como la flor de esa hierba. Nosotros también, hermanos, el hombre llegará al momento en que esté en la cúspide de su edad, en la cúspide de alguna carrera, de algo que hizo notable en su vida, pero llegará un momento en que se va a acabar. Llegará un momento en que va a venir el declive, se va a venir hacia abajo, y hasta que dice ahí, como la flor, se va a marchitar y va a morir. Así es el hombre, así son todas las bestias, así es todo lo que Dios creó, hermanos, se está terminando, está acabando, pero hay algo que permanece. Fíjese lo que dice ahí, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Entonces, el mensaje que nuestro Dios nos trae a través de su palabra, la manera como Él se está comunicando con su palabra, es un mensaje vigente, hermanos. Un mensaje vigente, amigos. Sigue teniendo ese mismo valor, sigue teniendo esa misma característica. No muere, dice, permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Pero déjeme le digo algo más. Por último, hablando de la Biblia, ¿qué tienes en tu mano? En tercer lugar, tienes la ley que nos juzgará. Sí, hermano, sí, amigo. Usted tiene en su mano, sí, la ley que nos va a juzgar. ¿Por qué seremos juzgados por la palabra de Dios? Bueno, porque Cristo lo advirtió. El Señor Jesús
Cuando estuvo aquí en la tierra durante su ministerio, Él dijo estas palabras: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Y recuerde que el Señor también ya había dicho, ¿verdad?, precisamente a aquellas personas que no creían en Él. Acuérdese lo que ya leíamos anteriormente. Ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hayan la vida eterna. Dice, y ellas son las que dan testimonio en mi favor. Esta es la versión, nueva versión internacional, la que dice estas palabras. Pero el Señor Jesús fue el que dijo y nos advirtió que el que rechaza precisamente sus palabras, dice, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Pero, ¿qué podemos decir de esto? ¿Qué podemos decir de que el mismo Señor Jesucristo advirtió que por las palabras que escuchamos, las palabras de Él obviamente, vamos a ser juzgados? Mire, en primer lugar, usted tiene que saber que en este momento Cristo es mi abogado. En este momento Él no nos va a juzgar o no nos está juzgando. En este momento Cristo es mi abogado. Si usted me acompaña a lo que dice ahí, a leer lo que dice la primera carta de Juan, ahí en el capítulo 2, versículo 1. Fíjese lo que dice la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 1. Dice ahí: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Se da cuenta? Dice que si nosotros hemos pecado, Juan escribiendo a la iglesia, hermanos, Juan escribiendo a aquellos que recibieron sus mensajes inspirados, no debemos de olvidar que son inspirados por el Espíritu Santo. Bueno, Juan le dice a quienes les escribe: hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Pero si alguno de ustedes ha pecado, no se preocupe, dice, abogado tenemos para con el Padre. Tenemos a alguien que intercede por nosotros. Nuestro Dios, hermanos, tiene a alguien que intercede por nosotros. Dios no quiere que las personas perezcan, mucho menos los que ya han venido a obedecer el mensaje del Evangelio. Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 4, dice esto. Y también dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Fíjese lo que dice ahí. Claramente lo dice: hay un solo Dios y hay un solo mediador. Tenemos en este tiempo, hermanos, amigos, tenemos un mediador. Él en este momento está intercediendo entre Dios y el hombre. Nuestro Señor Jesucristo en este momento no nos está juzgando. En este momento está actuando como alguien que intercede, alguien que aboga, alguien que interviene para que podamos de alguna manera ser tomados como justos delante de Dios. Obviamente si hacemos su voluntad. Él es el que nos quiere justificar, pero es necesario que usted venga al conocimiento de la verdad. Y esto usted lo tiene que buscar precisamente a través de leer en el Sagrado Libro, porque este libro, no se olvide, estamos diciendo, es la ley con la que vamos a ser juzgados. Aunque en este momento no es todavía ese momento en el cual se va a ejecutar el juicio sobre nosotros. ¿Sí? ¿Qué más debemos de decir acerca de esto? Bueno, fíjese bien, que a pesar de que en este momento el Señor Jesús, nuestro Señor Jesucristo, esté puesto como nuestro abogado, como nuestro intercesor, como alguien, hermanos, que está abogando por nosotros, bueno, Él mismo en algún momento pasará a ser el juez. Sí, hermanos, Él va a pasar a ser el juez. Vea lo que dice la segunda carta a los Corintios, ahí en el capítulo 5. Segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 10. Dice ahí el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia en Corinto: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Fíjese cómo ahora aquí
la palabra de Dios nos dice, es necesario. Todos nosotros vamos a comparecer en algún momento ante el tribunal, fíjese cómo dice ahí, de Cristo. Sí, hermano y amigo, Cristo en este momento está abogando por nosotros. Cristo en este momento está siendo alguien que intercede a nuestro favor, alguien que está delante del Padre intercediendo a favor nuestro. Pero en algún momento, y dice aquí, es necesario, va a llegar ese momento. ¿Cuándo? Bueno, cuando todo esto termine, hermanos, cuando llegue el día de ese juicio final, ¿sí? Que es un día inevitable, un día que tarde o temprano, no sabemos cuándo, por eso es necesario estar preparados, pero de que llegará, llegará. Y es necesario porque vamos a comparecer, vamos a estar ante un tribunal. Y en ese tribunal, hermanos, el juez va a ser el que en este momento es nuestro abogado. Por eso, hermanos, esto puede cambiar de un momento a otro y es necesario estar preparado. Mire lo que dice también el libro de los Hechos, hablando de esto, allá en el capítulo 17. Si usted va ahí conmigo a la lectura en el capítulo 17 del libro de los Hechos, para ponernos en el contexto, recuerde que Pablo ahí en el capítulo 17 estaba en la ciudad de Atenas. Estando en esa ciudad, bueno, se le dio la oportunidad de dar un mensaje a todos aquellos grandes pensadores, grandes sabios, 2 escuelas filosóficas que estaban ahí representadas en el Areópago, y todos aquellos hombres que estaban ávidos de siempre escuchar algo o de decir algo nuevo. Y en esta ocasión el apóstol Pablo, predicando, cuando se le da la oportunidad, predica precisamente del Evangelio, está hablando del Señor Jesucristo, de lo que implica, hermanos, el mensaje del Evangelio, y llega al punto, llega a la cúspide de su mensaje, y fíjese lo que dice el versículo 30 y del 30 en adelante. Pero Dios, dice ahí, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Dios, hermanos, dice aquí en palabras del apóstol Pablo, ha designado a alguien, ¿sí? Y ese alguien es un varón. Ese varón es Cristo. Nuestro Señor Jesucristo en algún momento va a ser nuestro juez. ¿Y por qué va a ser nuestro juez? Porque Él resucitó de entre los muertos, está sentado a la diestra de Dios y en algún momento va a ser enviado a este lugar, hermanos, a recoger a los que son suyos, pero también a traer juicio, a establecer ese tribunal en el cual vamos a ser puestos todos delante del gran Dios y vamos a ser juzgados. Pero algo más que debe de usted de saber, que Cristo, nuestro juez en aquel gran día, juzgará conforme al Evangelio. Lo leíamos ahí en Romanos 2:16. Fíjese lo que dice Romanos 2:16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, dice, conforme a mi Evangelio. Eso debemos de saberlo, hermanos, amigos, que quede claro en nuestra mente. Lo que usted tiene en sus manos es la ley que le juzgará. ¿Por qué lo decimos? Porque Cristo lo ha advertido. Y esto que decíamos al último, ahí en Romanos capítulo 2, versículo 16, esto significaba, hermanos, o significa que el juicio de Dios se basará, fíjese bien, en la revelación de la verdad del Evangelio. Y que la gente será juzgada por sus obras y todos sus secretos. Porque para Dios no hay secretos, según lo que Dios ha revelado en su Evangelio. Pero ¿por qué seremos juzgados por la palabra? Porque recuerde, estamos diciendo en este último punto que la ley nos juzgará, la palabra de Dios nos juzgará. Bueno, nos va a juzgar por la palabra de nuestro Dios, porque fíjese bien, es una ley perfecta. ¿Por qué decimos que es perfecta? Bueno, en primer lugar, porque es justa, hermanos, amigos. Sí, la ley de nuestro Dios es justa.
Mire, si la ley de Dios que fue dada a Moisés fue una ley perfecta, ¿cuánto más lo será la ley de Cristo? Cuando usted lee, por ejemplo, el Salmo 19, mire, acompáñeme por favor a leer lo que dice el Salmo 19. Ahí en el Salmo 19, incluso lo hemos hecho como un coro nosotros en la iglesia, y lo leemos y lo cantamos a veces como un coro, ¿verdad? Salmo 19, versículo 9 dice ahí: el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad. Dice, todos justos. Los juicios de Dios son verdad y dice son justos. Nuestro Dios es un Dios justo. Su palabra es justa. Yo le decía, hermano, amigo, que si la ley de Moisés fue una ley justa, fue una ley que tenía esa característica. Y mire, si usted me acompaña a leer lo que dice, por ejemplo, Deuteronomio, allá en el capítulo 4. Deuteronomio en el capítulo 4, si usted lee conmigo, por favor, ahí en el versículo del 5 en adelante, vea lo que dice ahí. Son palabras de Moisés, es el que está hablando aquí, Moisés, en el capítulo 4, versículo 5. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Fíjese cómo Dios, por medio de Moisés, le da estos estatutos, estas leyes a su pueblo. Y dice Moisés, cómo los pueblos que estaban alrededor de Israel se iban a sorprender, se iban a admirar de la sabiduría de su pueblo, porque Dios no dejó a su pueblo sin una ley, y esa ley era una ley de mandamientos justos, de juicios justos, una ley, pudiéramos decir, perfecta. Solamente que el hombre, el pueblo de Dios, hermanos, nunca le dio el valor a esas leyes. Por eso es que la infringieron muchas veces. Pero recuerde, estamos viendo cómo es que si la ley de Moisés aquí está considerada como una ley justa, una ley que hacía sabios a aquellos que la recibieron y que la cumplían. Pero ahora compárelo con la ley de Cristo. Cuando el escritor a los Hebreos dice allá en el capítulo 2, si usted va ahí conmigo al capítulo 2 de la carta a los Hebreos, el escritor a los Hebreos, fíjese lo que nos advierte, lo que nos amonesta. Ahí entrando en el capítulo 2, versículo del 1 al 3. Mire lo que dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Es más grande lo que hemos recibido nosotros, hermanos. Es más grande esa ley. Por eso el escritor Santiago la refiere como la ley perfecta. Estamos diciendo, hermanos, entonces, amigos, que tenemos en nuestras manos la ley que nos juzgará, en primer lugar, porque lo advirtió nuestro Señor Jesucristo, pero también porque es una ley perfecta. Y ya dijimos por qué es perfecta, porque es justa. Pero también debe de saber que es la ley perfecta porque está completa. La ley de Dios en nuestros días está completa. Porque dice el escritor Santiago, si usted va conmigo al capítulo 1 de la carta a Santiago, en el versículo 25, dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. La ley perfecta, hermanos, amigos, es el Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesucristo. Y es perfecta.
Fíjese bien, porque es suficiente. Ya no necesita más. Sí, la palabra de Dios ha sido completada. El mensaje del Nuevo Testamento, el mensaje del Evangelio ha sido completado. Es perfecto. Es la palabra que ya está registrada. Es el cuerpo de doctrina completamente revelado. Pablo, cuando escribía a la iglesia en Roma, les decía a los hermanos en Roma que él daba gracias a Dios de que, aunque en otro tiempo todos aquellos que no conocían el mensaje de Dios habían estado bajo las cadenas del pecado y del engaño, dice ahí Pablo escribiendo a la iglesia en Roma capítulo 6 versículo 17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. La forma de doctrina, hermanos, está hablando de que ya es la doctrina completa. Ya está completa. Aquel molde o aquel cuerpo, ¿verdad? Aquel cuerpo de enseñanzas, es a lo que se refiere cuando dice aquí aquella forma de doctrina. Es lo que ya está dicho para que nosotros lo recibamos y para que nosotros lo atendamos. Ya no necesita que se le añada ni una tilde, ni una letra. Todo está completo. Cuando Pablo, hermanos, escribía a la iglesia en Galacia o a las iglesias de Galacia, Pablo estaba advirtiendo, hermanos, porque muchos de los que habían recibido el mensaje del Evangelio se habían apartado. Se habían apartado y fíjese lo que dice, con qué palabras fuertes amonesta el apóstol Pablo ahí en Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9. Miren lo que dice ahí el Sagrado Libro. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir, dice ahí, un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Qué nos dicen estas palabras, hermanos, amigos? ¿Qué nos dicen estas palabras del apóstol Pablo? Dice, no hay otro evangelio. Lo que se les ha predicado, sí, es el cuerpo de doctrina y está completo. Está perfecto. No se necesita más. No hay que añadirle, no hay que quitarle. No hay otro evangelio. Hay algunos que vienen y les perturban. Dice aquí el apóstol Pablo, pero ustedes ya recibieron el mensaje adecuado, el mensaje correcto. Por eso Pablo se maravillaba. Dice, en cuanto me separé de ustedes, en cuanto los dejé, dice, ustedes se fueron escuchando otro evangelio. Alguien llegó y les presentó otro mensaje diferente. Pero fíjese la advertencia, ¿verdad? La advertencia para aquellos que perturban. Dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncia otro evangelio diferente del que se les ha anunciado, sea anatema. Dice ahí, sea maldito. Mire, finalmente lo que dice la primera carta a los Corintios, ahí en el capítulo 15, versículo 1 y versículo 2. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 1 y versículo 2. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual, dice ahí, también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. El apóstol Pablo, cuando escribe a la iglesia en Corinto, les está diciendo a los hermanos, ustedes, hermanos, el evangelio que se les ha predicado, ustedes lo recibieron, ustedes están perseverando en él, y ustedes, si lo retienen, si retienen esa palabra que se les ha predicado, van a ser salvos. No necesitan otra cosa. ¿De qué nos habla esto? De que el mensaje estaba completo. Ya para los tiempos del apóstol Pablo, ya el mensaje se estaba completando. Él, cuando predicaba todo el mensaje, todo el consejo de Dios. Entonces, la ley, hermanos, amigos, con la cual vamos a ser juzgados, es este sagrado libro. Está completo. Y recuerde las palabras del apóstol Pablo también, que en el día en que Dios
juzgue por Jesucristo los secretos de los hombres, lo va a hacer, dice, conforme al Evangelio. Al principio de este punto decíamos, el Señor lo dijo claramente, yo no los juzgo, quien los va a juzgar es la palabra que yo he hablado. Y esa palabra, hermanos, amigos, ha quedado registrada en el mensaje del Evangelio y usted lo tiene posiblemente en sus manos. Vamos a concluir. En esta oportunidad, hermanos y amigos, hemos compartido este tema, la Biblia. Y nos hicimos esa pregunta que se le hizo a Moisés. Dios le hizo esa pregunta a Moisés estando a punto de ser enviado ante Faraón. Se le dijo, ¿qué tienes en tu mano? Esa pregunta nos la hicimos en esta mañana. Refiriéndonos a la Biblia, la tenemos en nuestra mano. ¿Qué tenemos? Bueno, hay muchas cosas que decir con respecto a esto, pero en esta ocasión dijimos solamente 3 cosas. Dijimos en primer lugar que tenemos el conjunto de escritos sagrados. Recuerde que la Biblia es un conjunto, se podría decir compendio de libros, diferente clase de escritura, pero no olvide, todos con el sello divino, porque fueron inspirados por el Espíritu Santo. Todos los escritores escribieron inspirados por el Espíritu de nuestro Dios. En segundo lugar, dijimos, tenemos el medio que Dios utiliza para comunicarse hoy con el hombre. Hoy ya no lo hace a través de revelaciones, hoy ya no lo hace a través de sueños, hoy no lo hace de una manera confusa o de una manera complicada, no, hoy lo hace a través de la palabra. La palabra de Dios, hermanos, es la manera como Dios comunica su voluntad. Y en tercer lugar dijimos que tenemos la ley que nos va a juzgar. Esta es la palabra que nos juzgará. No olvide que en este momento nuestro Señor Jesucristo está fungiendo como nuestro mediador, como nuestro intercesor y quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Precisamente por cuanto ha establecido un día en el cual va a juzgar al mundo con justicia. Tenemos entonces en la palabra de Dios, en la Biblia, esa ley perfecta que va a convertir nuestra alma para que podamos estar presentes y podamos estar firmes en el día cuando este juicio venga. Entonces, concluimos, tenemos a nuestro alcance un gran tesoro de sabiduría espiritual. Tenemos la comunicación con nuestro Dios. Y la comunicación con nuestro Dios es muy importante, hermanos, amigos. Mire, el hombre de forma natural siempre clama a Dios. Tristemente a veces clama cuando está en gran necesidad. Pero no estando en una necesidad, quizás ni se acuerda de Dios. Pero cuando está en esa necesidad, Él quisiera hablar con Él. Todos queremos hablar con Él. Pero tristemente también hay que reconocer, pocas ocasiones queremos escucharlo a Él. Muy pocas ocasiones. Entonces, escuchemos la voz de nuestro Dios. Al abrir el sagrado libro, vamos a estar atendiendo su voz, vamos a escuchar su voz. Él nos está hablando por su palabra. Y recordemos que la suma de su palabra, ¿sí? Dice el Salmo 116, versículo 160, dice, la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Si hay alguien que se interese por aprender más acerca de este libro único, estamos para servirle, hermanos. Para eso estamos en este lugar y para eso estamos siempre predicando. Usted, hermano, también, que ya conoce, que ya ha estudiado, que usted tiene la facilidad de poder conocer ampliamente este sagrado libro, no lo desestime, no lo tenga en el suelo, hermanos. Mire, le voy a decir algo así rápido. Hace algunos días aquí tuvimos que rescatar una Biblia. A mí me tocó comprar una Biblia. ¿Sabe dónde la tenían? Estaba en un puesto. Aquí en el área de Monterrey hay lugares en donde hay mercaditos, ponen los puestos. Tenían una Biblia, una versión latinoamericana, la tenían en el suelo, literalmente. La compré por 50 pesos, hermano, pero la tenían en el suelo. Fíjese, el tesoro de Dios en el suelo. Así es que, hermano, medite el sagrado libro, aplíquelo a su vida y sobre todo enséñele. Dios les bendiga, hermanos y amigos. Este ha sido el mensaje que en esta mañana hemos compartido con ustedes. Esperemos que sea de grande ayuda para cada uno de ustedes. Y gracias, hermanos y amigos, por estar sintonizando en esta mañana este programa. Dios les bendiga.